En la clase de hoy va a ir de las competencias clave y específicas, saberes básicos, contenidos, elementos transversales y unidades didácticas. Comentarte que bueno, de las competencias, o sea, de lo que estamos viendo de la programación didáctica, fundamentalmente lo que se está viendo es para cursos impares. También se comentan cosas válidas para los cursos pares, pero obviamente se supone que quien ha decidido hacer curso par es porque ya tiene la programación hecha. Entonces, al que le interesa más todo esto es quien tiene cursos pares. Entonces, pues bueno, vamos a ir viendo. Esta sería como tenemos el tiempo, que ya el otro día vimos la introducción y objetivos, y hoy sería ver todo lo que te he comentado, competencias claves, saberes básicos y bueno, elementos transversales, y no sé si llegaré a algo de las unidades, aunque las unidades es básicamente lo mismo que se vio en la superunidad didáctica. Hay cosas que ya os referenciaremos ahí, aunque hay que ver alguna cosa más. Bueno, lo primero es situar dónde están definidas las competencias claves y específicas y hacer una pequeña introducción que no sea demasiado tostón, porque bueno, todo esto al final pues puede generar un poco de aburrimiento en el tribunal. Entonces hay que salir rápido, digamos, de esta parte. Hay que ver lo primero dónde están definidos, que es en el Real Decreto, las competencias en el Real Decreto 217 y 243 de 2022, y donde se especifican además los perfiles de salida, que es el perfil de salida de primaria y el de secundaria. Todos nos sirven porque tenemos que tener en cuenta el perfil de salida de primaria para la ESO. Tenemos que tener también en cuenta, si vamos a hacer una programación de la ESO, los perfiles de salida que se van a pedir en la ESO y para luego ir a bachillerato. Y en bachillerato pues también hay unos perfiles de salida. Todo eso hay que tenerlo presente dependiendo del nivel en el que te encuentres. Pero bueno, en unos niveles sería necesario saber perfil de salida de primaria y perfil de salida de secundaria, y en otros de secundaria y bachillerato. Hay que utilizar las abreviaturas y los descriptores operativos que hay en la legislación. Y bueno, pues los descriptores operativos, que hay uno o varios en función de las competencias, pues definen al final el perfil de salida. Dicen concretamente qué es lo que se espera, que la operatividad, digamos, cómo realiza las cosas para definir esos perfiles de salida de una forma un poquito más concreta. Hay que mirarse mucho todas las novedades de la legislación, porque hay cosas que son un poquito... pues luego nos iremos acostumbrando, pero hay muchos cambios en la terminología. Las competencias específicas, bueno, pues hay que comentar que en las tablas de la unidad didáctica ahora estamos en la programación, por lo tanto, así a grandes rasgos podría ser el documento escrito que hay que entregar, 30 páginas, digamos, podría ser la programación didáctica en sí, y otras 30 páginas podrían ser más o menos el resumen de las unidades didácticas, es decir, lo que nos cabe de lo mínimo obligatorio que hay que tratar en las unidades didácticas, que según la convocatoria especifican más o menos, pero que sería deseable, por lo menos en las unidades didácticas y en las tablas resumen, que hubiera los elementos curriculares que te exigen el Real Decreto, que son contenidos, objetivos de aprendizaje, procedimientos de evaluación y actividades de enseñanza-aprendizaje. Entonces, que hubiera de alguna manera relacionado las 4 cosas que son obligatorias. Si hay algo más, pues algo más. Entonces, en esas tablas pues está muy bien, añade muchísimo que estén especificadas las competencias específicas en años impares y relacionadas con los objetivos de aprendizaje, ya que luego, pues a través de los criterios de evaluación y los indicadores de logro, se van a evaluar el grado de adquisición de esas competencias y el logro de esos objetivos. Bueno, pues pensando también en cómo se va a hacer una programación a futuro, es decir, bueno, pues quienes tengan a lo mejor en mente que serán sus oposiciones estas horas del año que viene, pues la decisión de año impar, y bueno, pues pensar también que de una forma u otra, incluso hasta quien esté en años pares, salvo cuarto de la ESO, pero cuarto de la ESO luego tendría un perfil de salida ya para bachillerato, o sea que sí que lo tendría que tener en cuenta. Pero por ejemplo, alguien que está haciendo una programación de segundo de la ESO tendría que utilizar ya cada vez más la notación de la NONLOE, porque ese alumnado el año que viene está en tercero y finaliza con unos perfiles de salida
que eso no es LOE. Por lo tanto, ya en la programación, aunque digan, no, la programación prácticamente no hay que tocarla, la de un año par, algo ya hay que ir haciendo en evaluación, y también la evaluación condiciona esos perfiles de salida del final de la etapa. Entonces, pues sí que es importante, o sea, hay que tenerlo en cuenta. Entonces hay que tener claro en cada comunidad autónoma, en los decretos donde hay que revisar en detalle cómo están relacionados los elementos curriculares a través de las competencias específicas y el resto de los elementos. Decretos 107 en la ESO, decreto 108 en bachillerato en la Comunidad Valenciana. En otras comunidades hay que mirarlo, incluso hay algunas que tienen borrador todavía, o sea que, en fin, que aquí tenemos una legislación que está iniciándose y que por lo tanto, bueno, pues hay algunas cosas que están ahí un poquito iniciándose, bien porque ya está la legislación con decretos o bien porque están en borradores, y entonces hay que mirar las instrucciones de inicio de curso y todo esto. Es importante decir cómo contribuís a la adquisición de las competencias desde un punto de vista más o menos que podemos decir humilde. O sea, evidentemente nuestra asignatura no es la única y nuestro nivel no es el único, porque a veces cuando estamos hablando de adquisición de las competencias parece que con nuestra asignatura, en la forma de defenderlo, pues fuéramos los únicos que contribuimos a adquirir las competencias. No. O sea, si estamos haciendo una programación, por ejemplo, de tercero de la ESO y estoy hablando de las competencias, yo aporto mi granito de arena, pero el resto de las asignaturas también, y todavía queda un curso todavía por delante. Entonces, bueno, pues ¿qué es lo que hay que decir? Pues algo así como que su consecución es gracias al trabajo de varias materias, o por lo menos tenerlo presente, pero que la nuestra, matemáticas o la especialidad que sea, física y química, la que sea, contribuye de la siguiente manera. De hecho, por ejemplo, en matemáticas tampoco es que tengamos solo una competencia, como antiguamente, que estaba la competencia en matemática. Ahora involucra otras materias del ámbito científico, del ámbito tecnológico. Lo mismo ocurre con esas materias que están relacionadas a través de esa competencia. Entonces, bueno, pues hay que tenerlo presente desde ese punto de humildad. Luego hay otra cosa que en muchas programaciones ocurre, que hay unas tablas que relacionan las competencias clave o específicas con el resto de elementos curriculares. El consejo es que si las vais a hacer, las hagáis pero con vuestro toque personal, o sea, es decir, no cojáis una tabla de una editorial, la copiéis y peguéis, dais forma a la tabla y ya está, porque eso lo va a hacer todo el mundo igual. Entonces, si tenéis alguna idea que puede aportar en la forma de trabajar, en la forma de distribuir temporalmente por sesiones, lo que sea, o en la forma de organizar el curso, y es personal y diferente a lo que pueda presentar todo el mundo porque lo habéis hecho de otra manera, entonces sí, esas tablas ahí serían aconsejables. Pero si no, si vais a coger una tabla de una editorial, copiarla y pegarla, no aporta nada. Es ahí el equilibrio. Si vais a coger una tabla de una editorial y sois capaces de hacerla personal, diferente, y adaptarla a lo que vais a realizar en el aula, pues perfecto, yo sí que os animaría, porque la relación entre los elementos curriculares siempre es un ítem que de una forma u otra va a estar en las rúbricas, pero claro, debe aportar algo y ser original, que es al final lo que se pide en la programación didáctica. Bueno, ¿y qué extensión deben tener las competencias? Bueno, a ver, las competencias es como un arma de doble filo, porque por un lado sí que son muy importantes, y de hecho estamos evaluando las competencias, estamos haciendo un aprendizaje competencial, o sea que sí que son importantes. Lo que pasa es que es una parte también de la defensa que puede ser algo aburrida, entonces hay que equilibrar eso. ¿Cuánto podría ser? Entre un minuto y medio, aunque todo esto, y en la programación tener una o dos caras máximo, pero esto es como todo. Lo mismo, veo defender y digo, pues mira, yo metería algo más de las competencias porque lo veo muy interesante. Claro, depende cómo se haga. Si se pone alguna actividad de ejemplo, si se hace algo que desde nuestra materia aporte, pues sí que puede ser interesante. Es decir, pues mira, voy a poner un ejemplo de cómo contribuye a la adquisición de tal competencia a través de una actividad que involucra a 3 o 4 competencias. Pues entonces eso podría ser interesante. Si la actividad da juego y al tribunal le puede motivar a, bueno, pues eso, que le guste y tal, perfecto. Ahora, si se empezara a enumerar las competencias y poco más,
pues hay que pasarlo lo más rápidamente posible. Es de estas partes de la defensa bueno, que hay que tener un poco de cuidado. El tema de saberes básicos y contenidos. Esto es uno de los aspectos que más veces regaño, entre comillas, en las defensas y en las exposiciones. Porque mucha gente me dice, no, pero si es que yo lo he visto en un libro de texto. No vale. O sea, hay que hacer caso únicamente a la legislación. Únicamente. Entonces, ¿cómo podríamos hacer la distribución temporal de contenidos teniendo en cuenta que hay una legislación, teniendo en cuenta, bueno, pues que a lo mejor necesito echar un vistazo a alguna editorial, pues no sé, para tener un poco de idea de la visión que tiene y tal? Lo primero que yo haría sería cogerme la legislación y distribuir desde mi punto de vista cómo haría esos contenidos, la distribución temporal de contenidos en unidades didácticas en todo el curso. Y haría un reparto de sesiones. Si el reparto está bien hecho, si la distribución está bien hecha, pues el reparto será más o menos homogéneo. Puede haber alguna unidad que tenga más sesiones, pero lo normal es que si yo he hecho una distribución homogénea, el resultado sea que todas las unidades, prácticamente el grueso de las unidades, tengan el mismo número de sesiones y pueda haber alguna que pudiera tener un poco más o un poco menos, atendiendo pues a novedad, dificultad de la unidad y demás. Una vez que hubiera hecho eso, pues podría mirar editoriales, es decir, bueno, vamos a ver las editoriales qué propuestas me hacen. Y a lo mejor me encuentro alguna que se parezca mucho a la propuesta que estoy haciendo yo. Pero enseguida me daré cuenta que hay unidades que ahí no deberían estar. O incluso puede pasar que alguna falte. Eso no suele ocurrir. Lo que falte no suele ocurrir porque las editoriales intentan hacer libros lo más gordos posible para venderlo lo más caro posible. Entonces, bueno, pues se aprovechan que si en una comunidad autónoma hay que dar una unidad y en otra no, o ahora mismo con la legislación que tenemos, que hay una cierta flexibilidad en el reparto de los 3 primeros cursos, pues evidentemente las editoriales tienen que vender el libro sea cual sea la casuística, ¿no? Es decir, pues si han elegido hacer el reparto, hombre, una incoherencia no la van a poner, de a lo mejor dar, yo qué sé, antes las ecuaciones de segundo grado que las ecuaciones de primer grado, eso no va a ocurrir, pero a lo mejor sí que algo que se podría ver o en segundo o en tercero, pues lo meten en los 2 cursos, para las 2 casuísticas, el que decida ponerlo en segundo o en tercero. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha hay muchísima más flexibilidad que en otras comunidades como la valenciana en el reparto de asignaturas por niveles y en el reparto de contenidos por niveles. Entonces, bueno, pues las editoriales tienen que vender. Pues yo hago una distribución dentro de esa flexibilidad que tengo permitida, planteo un supuesto en el que el departamento, pues bueno, ha decidido dar opciones o lo ha decidido hacer así. Por eso es importante que el contexto se parezca bastante a mi propuesta, aunque yo le tengo que dar luego mi toque personal. Entonces, cuando ya hago esa decisión, miro las editoriales y digo, mira, esta se parece bastante. No es que me vaya a fijar en la editorial, pero me puede servir de referencia. Por ejemplo, hay veces que la duda es si unos saberes básicos, unos contenidos, pues los puedo distribuir en 2 unidades, en una o en la otra. Pues eso a lo mejor, si no tengo clara la decisión, puedo mirar en varias editoriales a ver cuál es el resultado y a lo mejor ahí tengo un criterio para decir, pues mira, el enfoque que da esta editorial me gusta más que el que da esta otra. Pero las editoriales siempre es a posteriori, no a priori. No miro la editorial y por lo tanto los contenidos los pongo igual, sino a posteriori. Lo decido y luego miro. Y bueno, pues comentar que para Madrid y Andalucía hay que mirar el Real Decreto porque tienen borradores y entonces, bueno, pues la distribución de contenidos es en función del Real Decreto Autonómico, mientras que en la Comunidad Valenciana sí que hay decreto autonómico que sería el 107 y 108. Por lo tanto, si vamos a saltar a otra comunidad desde la que estamos, hay que mirar si hay decreto o no. Si no hay decreto, legislación estatal, aunque hay que mirar el borrador por las indicaciones y posibles instrucciones que haya dado la comunidad autónoma, especialmente las de inicio de curso, si hacen referencia a los borradores o no, y una vez que haya visto la legislación como está, si hay decreto es el que manda y si no, debo mirar el Real Decreto. Y bueno, pues importante, al final lo que yo hago es tengo unos diferentes bloques de contenidos que no los tengo por qué distribuir en ese orden, ni siquiera tengo por qué ir bloque a bloque, puedo ir intercalando unidades. Eso hace un poco más difícil
la defensa, pero puede hacer más original la defensa también, es decir, no tienen por qué estar los bloques uno tras de otro, sino puedo dar una unidad, luego otra que tenga que ver con ese bloque de manera constructivista, con el bloque anterior, y puedo ir intercalando. O sea que al final, si la propuesta es original, personal, individual y diferente a la del resto, muchísimo mejor. Si al final me presento, por lo que hemos dicho siempre, unas oposiciones no eliminatorias, pues hay que intentar que esa unidad se vea en pocos cursos. Lo mismo que si voy a unas eliminatorias, al final la idea es la misma. Si voy a unas eliminatorias me va a salir bola, de las 3 bolas que me han salido, elijo la unidad que primero lleve mejor, pero en caso de tener varias para elegir, pues elegiría la que menos personas puedan hacer. Es decir, que esos saberes básicos o esos contenidos no se encuentren en muchos niveles y por lo tanto pueda defender mucha gente. Además, si es algo vistosa, pues mucho mejor. Hay que distribuirlo en 3 evaluaciones, entonces bueno, aquí la estrategia también depende de muchas cosas. Si yo, por ejemplo, estoy dudando entre 3 comunidades autónomas, tengo una a la que voy a ir seguro y otras 2 ya veré, depende del calendario, pues miro la de referencia, si me da un margen de unidades, pues puede decir, pues entre 10 y 15, más de 12, menos de 15 o más de 15, perdón. Entonces, pues yo busco el óptimo, decir, bueno, pues si estoy dudando entre estas 3, pues lo mejor es hacer 14, y si tengo que ir a esta, que es más de 15, pues una de las que no haría nunca la divido en 2, que además la tengo con un poquito más cantidad de contenido, si hago una sesión más, y entonces al dividir en 2, pues me salen las 15 sesiones, y ya está, o sea, las 15 unidades, y ya está. Divido en 3 evaluaciones, entonces claro, obviamente si puedo, es mucho mejor que sean múltiplos de 3, en la medida de lo posible, si tengo posibilidad de hacer 12, 12, si tengo posibilidad de hacer 15, 15, aunque bueno, también hay ideas originales para todos los gustos. Hay personas que hacen unidades transversales en todo el curso, unidades transversales en todas las evaluaciones, que van repartiendo las sesiones a lo largo de todo el curso y esa unidad forma parte o de todo el curso o de una evaluación. Entonces eso podría hacer, esa idea podría hacer que a lo mejor pues me salieran 14 unidades en vez de 15 o 13 en vez de 12. Esa unidad diferente que tuviera otro, o sea, podría ser o que fuera al final de la evaluación y tuviera contenidos de todas las anteriores, saberes básicos de todas las anteriores, o que se distribuyera en el tiempo a lo largo de todo el curso. Imagínate que fuera una unidad de TICS que lo que fuera es enseñando a utilizar la Excel a lo largo de toda una evaluación. Pues entonces las sesiones se irían metiendo, por ejemplo, aprovechando el haber cogido el aula de informática, y entonces esa sesión va formando parte de unidades de la primera evaluación. Es mucho más cómodo a la hora de evaluar y de hacer una propuesta realista que si hacéis algún experimento de estos, de una unidad que está repartida en el tiempo, cierre con la primera evaluación o cierre con la segunda o cierre con la tercera, porque durante todo el curso es algo más complicado. Pero bueno, que todo lo que sean propuestas coherentes, pues está bien. Y eso, pues importante que quede bien el reparto en las 3 evaluaciones, que no queden cosas raras. Mirar bien el calendario, por supuesto, o sea, suponer, y además yo lo haría así, supondría un calendario, o sea, miraría el calendario de la localidad en el que he hecho el contexto y supondría unos días en los que doy clase. Si doy clase 3 días a la semana, venga, pues me da igual. Si miran el calendario, voy a mirar que doy clase lunes, miércoles, viernes. Y eso es el punto de partida. Me cojo el calendario de verdad y voy tachando fechas. Y, mira, pues este cae en festivo, este no es fiesta, pero hay puente, tal, ya. Es fiesta al final, porque al principio muchas veces no se sabe si la localidad va a dar puente o no. Entonces, en cuanto tengamos esos datos, se mira y se van saliendo ese lunes, miércoles y viernes, cuántas sesiones reales salen, porque eso también añade bastante al tribunal. Hacer un supuesto de que se dan las clases lunes, miércoles y viernes, o si son 4 horas semanales, pues de lunes a jueves, o si son 2, martes y viernes. Suponer unos días y mirar cómo cae el calendario y luego repartir las sesiones a lo largo del curso para que no salgan cosas raras. Eso es lo más importante, que queden bien las distribuciones de contenidos, de saberes a lo largo del curso. Dependiendo del curso que habéis elegido, pues es importante que veáis cómo ha quedado la legislación, porque hay niveles entre primero y tercero donde se pueden distribuir los saberes
básicos o contenidos. Es más, hay algunas especialidades, incluso en algunas comunidades autónomas, que podrían tener la asignatura en segundo o en tercero de la ESO. Cosas de estas hay. Entonces hay que plantear supuestos de un contexto concreto. Por eso es bueno que sea el instituto en el que habéis estado. Es decir, pues se ha decidido en la reunión de departamento que estos saberes básicos se van a ver por este orden y en tercero. Es un supuesto que tú estás planteando, le das el toque personal. Si haces algún cambio respecto a lo acordado, se lo haces ver al tribunal, se dice, mi propuesta personal es esta, aunque en la reunión de departamento se pudiera haber decidido otra cosa, pero mi propuesta es esta. O si se ha decidido, pues se lo haces saber, diciéndolo en primera persona y en plural. Lo importante, si es por ejemplo una unidad que no te va a afectar, pues se puede decir perfectamente, pues se ha decidido que estos saberes básicos en la reunión de departamento se van a dar en tercero de la ESO, se van a ver en segundo. Entonces, según el nivel en el que se vayan a ver, en esa distribución que se va a hacer de años posteriores, pues puede afectar a lo mejor no tu unidad, porque tu unidad sí que se va a ver, pero sí que cómo influyen otras al curso que viene o en el presente. Todo eso hay que decirlo. Por eso es tan importante que el contexto sea concreto. Yo lo que más me estoy encontrando con quien me está haciendo preguntas, con quien va más avanzada en la unidad didáctica, es que hay muchas cosas que te dejan elegir. Entonces es bueno, pero por otro lado tienes que justificarlo claramente delante del tribunal. O sea, es decir, el tribunal te va a preguntar ¿y por qué ese saber básico está en este nivel? ¿Por qué está en este otro? Esas preguntas van a ser preguntas típicas del tribunal. Bueno, esto ya lo he comentado por orden. Primero, ver lo que figura en la ley y luego mirar libros, si lo necesitamos, como referencia. Esas actividades no se copian ni se pegan, por supuesto que no, y mucho menos si al final las oposiciones en donde os vayáis a presentar son no eliminatorias, porque ya que vais a elegir una unidad, que todo sea personalizado. ¿Que hay una actividad que os gusta? Pues muy bien, la dais una vuelta, cambiáis los enunciados, cambiáis el enfoque, cambiáis la temática de la actividad y si puede ser, se hace incluso más relacionada con la vida cotidiana. O sea, cuanto más relacionada con la vida real, mucho mejor. O sea, un problema a lo mejor que en principio podía ser muy teórico, si le damos ese enfoque de contexto real, muchísimo mejor. Pero importante, primero la legislación, luego se pueden mirar los libros de texto. Bueno, si alguien va a hacer primero de bachillerato, hay que describir ya más concretamente los bloques de contenidos. Y bueno, pues en primero de bachillerato hay mucho menos margen que en los cursos de la ESO, tal y como ha quedado la legislación. Pues nada, ahí en ese aspecto, primero de bachillerato es un buen curso, tal y como ha quedado la legislación, para hacer programaciones didácticas, porque ha quedado todo bastante cerrado, no es el segundo de bachillerato que es año par y que cambiará, entonces es un buen año para tomar esa decisión. Si alguien lo hace, no me estoy encontrando casi nadie que haya escogido primero de bachillerato. Está casi todo el mundo cogiendo la ESO. Una cosa curiosa. Otros años había más variedad y primero de bachillerato lo cogía más gente. Este año no. Es un año curioso en muchas cosas. Bueno, a ver, importante. ¿Qué es lo que aporta el tribunal? A ver, si lo que aporta es no los contenidos en sí, sino las decisiones que has tomado sobre esos contenidos. Es decir, por qué los has puesto en este orden, qué relación tienen con cursos anteriores, qué relación tienen con cursos posteriores. O sea, es decir, tienes que dar al tribunal una impresión de conocer bien ese reparto de saberes básicos o contenidos por niveles y el aporte real desde el punto de vista de los conocimientos que tiene para cursos, o sea, de cursos anteriores y para cursos posteriores. Entonces, ¿cómo se puede hacer esto? Pues bueno, dependiendo del enfoque que queramos dar. Yo, empezar a decir contenidos yo no lo haría, empezar a decir bloques depende, y lo que sí que haría sería el porqué del orden de los bloques, y desde el punto de vista constructivismo,
del constructivista, pues sí que daría una explicación de por qué he tomado esas decisiones, porque es lo que al final al tribunal le aporta más. Extensión del contenido de 0,5 a 2 folios, máximo 1 minuto, destacando las cosas más importantes de los bloques o del curso en general. Repito que después tengo que ver cada persona cómo lo hace, y dependiendo de la persona cómo lo haga, pues bueno, pues habrá que tomar unas decisiones u otras. La estrategia que yo suelo proponeros es que en la defensa de la programación, ahora nos vamos a situar en unas oposiciones eliminatorias en las que tienes que defender media hora y exponer otra media, más o menos. Entonces es una hora en la que hay riesgo de que en algún momento te quedes en blanco, hay riesgo de aburrir al tribunal y entonces hay que ir alternando bien las cosas. Una de las propuestas que yo hago, ideas que facilito, es ir alternando momentos de más tensión en lo que se refiere a memorísticos y momentos más naturales de relajación, que puedes ir diciendo algo mucho más naturalmente. No es improvisar, pero sí que no es tener esa tensión de tenerte lo que saber de memoria. Entonces, dependiendo de cómo vea yo a cada persona en cada parte, pues puedo proponer, pues mira, esto un poquito más corto, esto un poquito más largo, dependiendo de cada persona. Pero bueno, máximo 1 minuto podría ser algo importante. Los elementos transversales es una de las cosas que yo creo que pueden desaparecer como algo obligatorio, porque en la legislación nueva no están, son muy ligero lo que se dice. Sí que se habla de la transversalidad, pero de los elementos transversales como tal no. Entonces, era algo que por un lado no estaba en la LOE, por lo tanto en las convocatorias de oposiciones en principio no es de las cosas que obligatoriamente tienen que estar de partida. Sí que es verdad que era habitual que las comunidades autónomas bueno, pues añadían apartados, y ese apartado, uno de ellos eran los elementos transversales. Muchísimas comunidades autónomas añadían los elementos transversales, la transversalidad, algo así, pero ahora mismo no sé cómo quedará la cosa. Yo sí que redactaría algo relacionado con la transversalidad, los elementos transversales, la transversalidad, y cuando viera la convocatoria tomaría yo ya las decisiones correspondientes. Voy a daros varias ideas de cómo se pueden estructurar, porque también los elementos transversales, depende del enfoque que le quiera dar, los puedo dividir o clasificar de diferentes maneras. Lo primero sería mirar el artículo 6 de los principios pedagógicos del Real Decreto LOE 217 de 2022, porque ahí hay, en esos principios pedagógicos, hay algunas cosas bastante interesantes, y se puede decir que son los elementos que se trabajarán, elementos transversales que se trabajarán en las unidades, o sobre todo plantearlos en situaciones de aprendizaje. Esto es otra de las cosas que me está preguntando mucha gente. Hay comunidades autónomas que están utilizando unidad didáctica y situaciones de aprendizaje como sinónimos, y no son sinónimos, ya que una unidad didáctica podría tener varias situaciones de aprendizaje. Pero claro, me están enseñando documentos, por ejemplo, de Andalucía, donde dan a entender pues prácticamente que una unidad didáctica debería tener pues solo una situación de aprendizaje, o una situación de aprendizaje es prácticamente una unidad didáctica. Bueno, eso lo iremos viendo. Si en Andalucía, como parece, van a usarlo prácticamente como sinónimos, aunque no es lo mismo, pues en esos casos habría que plantear una unidad didáctica muy integrada. De hecho, eso es un término que ya se empleaba anteriormente, en el que todo está interrelacionado y al final es como una gran situación de aprendizaje que forma parte de toda la unidad. De hecho, una unidad didáctica es una unidad a la hora de evaluar, y puede ser una unidad en muchas cosas. Entonces podría ser una gran situación de aprendizaje relacionada pues con un hilo conductor o con una temática común a toda la unidad didáctica. Eso podría ser bastante interesante. Pero ya os digo que, en principio, una unidad puede tener varias situaciones de aprendizaje, que no tienen por qué ser única, ni tienen por qué ser sinónimos. Y bueno, pues, ¿cómo podemos clasificar? Pues os propongo la no mejor clasificación de los elementos transversales, que es esta,
y es la no mejor porque es la que hace todo el mundo. Entonces, pues bueno, cada persona que decida el toque que le va a dar. A ver, es una clasificación que tiene sentido. Viene fundamentalmente de cómo se estructuró en la LONCE, y luego os enseñaré lo que dice la LOE consolidada con la LONLOE. Entonces puede ser un artículo LOE, puede ser un artículo LONLOE, porque yo lo que miro es el consolidado y me da igual que el artículo venga de la LOE o de la LONLOE. Os aconsejaría mirar siempre el consolidado. Entonces esta posible clasificación tiene sentido. Por un lado, en los segmentos transversales podrían ser fomento de la lectura, comprensión lectora, expresión oral y escrita. Por otro lado, los dos siguientes podrían ir juntos o separados, esto es cuestión de gustos. Tecnologías de la información y comunicación, que haría referencia más bien a la alfabetización digital, y la comunicación audiovisual haría más referencia a la alfabetización digital crítica, que son como dos enfoques que hay. Sí, la alfabetización digital, hay una que es basada en las tecnologías en sí, y hay otras de cómo uso las tecnologías para hacer cosas y cómo hago un uso crítico de las tecnologías. Entonces la comunicación audiovisual podría ser ese nuevo enfoque, no solo lo que sé utilizar, sino cómo lo utilizo, y de una forma crítica, porque claro, me va a venir mucha información que tendré que decidir. Pero podrían ir juntas, o sea, esto es una cuestión de decisiones. Incluso alguien podría dar un enfoque que fuera la comprensión lectora con la comunicación, podrían ir juntas también, o sea que esto no tiene por qué ser así. Después está el emprendimiento y educación cívica y constitucional. Entonces, bueno, pues es una clasificación que podría ser, pero no tiene por qué ser la mejor. Y no tiene por qué ser la mejor porque es la que hace todo el mundo. ¿Qué es lo que dice la LOE con los LOE? Pues todo este párrafo lo tenéis para decidir cómo los estructuro. Entonces, yo lo que haría sería, voy a estos, entre comillas, elementos transversales, que ya veré cómo los llamo, porque a lo mejor la convocatoria de, yo qué sé, de Murcia o de Andalucía o de Extremadura habla de transversalidad o, yo qué sé, contenidos transversales, no lo sé, no sé algo de qué puede hablar. Transversalidad, pues entonces en vez de poner elementos transversales pondré transversalidad. ¿Que me sigue llamando elementos transversales? Porque de hecho siguen estando ya poco, pero en la legislación, porque habla de que los centros educativos fomentarán la realización, o sea, el impartir estos elementos transversales a varias materias, perfecto. ¿Qué es lo que me dice la legislación? Pues comprensión lectora, expresión oral y escrita, fijaos que es una de las que estaba estructurada antes, pero a continuación viene comunicación audiovisual, competencia digital. Entonces, la comunicación audiovisual, tal y como está ahí, podría ir separada, junta con la expresión oral y escrita, porque es comunicación, pero también podría ir con la competencia digital unida. Entonces no hay, esas comas pueden separarse a nuestro gusto. Fomento de la creatividad, pues esta no está prácticamente en ningún sitio. Y no hay nadie que hable del fomento de la creatividad. Pues es algo que podríamos incluir como, bueno, pues algo diferenciador de lo que suele hacer el resto. Espíritu científico, pues esto es una de las cosas que con la LONCE prácticamente desapareció. O sea, el emprendimiento ganó mucho terreno frente a la iniciativa personal. Y el emprendimiento, bueno, aunque no es exactamente eso, pero lleva unas connotaciones económicas que la iniciativa personal pues tiene más que ver a lo mejor con ese espíritu científico, ¿no? De avanzar en conocimientos de la sociedad, es otra historia. Entonces, bueno, pues a lo mejor creatividad y espíritu científico, según la especialidad, pueden ser esos elementos transversales que nadie trata y que yo podría tratar. Y no necesariamente a lo mejor alguien de educación plástica y visual tiene que hablar de creatividad. Igual un diseño en un aula de informática, en un laboratorio, en un taller, puede tener mucha más creatividad que a lo mejor de una asignatura que ya esa creatividad va dentro de sí. Y el espíritu científico, pues lo mismo, es algo que podemos utilizar desde el punto de vista transversal en muchas materias, científico y tecnológicas. El emprendimiento es también muy importante.
Igualdad de género, estas serían de las de educación cívico y constitucional. Igualdad de género, educación para la paz, educación para el consumo responsable y el desarrollo sostenible. Y muy importante, que esto ha influido muchísimo en la distribución de los saberes básicos en biología y geología, la educación para la salud, incluida el afectivo-sexual, que han cambiado los contenidos de tercero a primero de la ESO porque llegaban tarde a la parte afectivo-sexual en tercero de la ESO. Ya era demasiado tarde para mucho alumnado, entonces por eso adelantarlo a primero. Todo esto se puede incluir transversalmente en cualquier materia. Y asimismo se pondrá especial atención a la educación emocional, otra gran olvidada, en valores que sí que aparecen también transversalmente a través de las competencias específicas, aparece en mayor o menor grado. Valores y la potenciación del aprendizaje significativo, pues esto es importante, la transversalidad tiene mucho que ver con ese aprendizaje significativo para el desarrollo de las competencias transversales que promuevan la autonomía y la reflexión. Pues todo esto yo lo cogería y diría, voy a hacerlo personal como a mí me gustaría, el enfoque que a mí me gustaría. Puede haber alguien que diga, pues mira, yo creo que la creatividad tiene muchísimo que ver con el aprendizaje significativo. Yo qué sé, pues un enfoque, pues si yo tengo motivación, tengo creatividad, tengo inspiración, seguramente el aprendizaje será mucho más significativo que si carece de esa motivación y, no sé, cada persona pues que le dé, o de esa creatividad. El espíritu científico, a lo mejor con la comunicación audiovisual, podría ser un enfoque un tanto peculiar. Pues nada, que cada persona decida cómo hace esta selección. Y nada, pues que haga una propuesta un poco diferente a la que yo voy a comentar, que es la que hace todo el mundo. Pues comprensión lectora, hay que hablar de la importancia de la lectura en la vida general y en particular en la vida del estudiante. Y hay que ver cómo se va a lograr que hagan esa lectura y esa comprensión lectora. Entonces, bueno, pues básicamente lo que hay que mirar en el Real Decreto, por ejemplo, en la ESO, en bachillerato, en los principios pedagógicos, que están saliendo muchísimo en este apartado, y nada, pues de lo que se habla es de que desde todas las materias se fomentará el hábito lector y se promoverán actividades para leer y adquirir el hábito lector, la comprensión lectora, así como la correcta expresión oral y escrita. Importante, en la mayoría de las asignaturas en las que tenemos enunciados más o menos complejos de problemas, nos estamos encontrando con que tan difícil como resolver el propio problema es entenderlo. Entonces ahí tenemos un problema en la comprensión lectora. Bueno, pues a lo mejor no es tan descabellado que si en otras asignaturas hacen análisis, por ejemplo, análisis de frases, en lengua castellana, en valenciano, pues a lo mejor nosotros tenemos que hacer algún análisis o alguna separación de los apartados de un problema, empezar a hacer distintos niveles. Evidentemente habrá quien se quede en la toma de datos, a lo mejor habrá quien se quede en la toma de decisiones y habrá quien llegue a tomar la decisión bien y se estanque luego en la resolución del problema, o una vez resuelto no es capaz de saber si lo ha hecho bien o mal. Pues son diferentes niveles, que es lo de los apartados multinivel y todo esto, perfecto, pues tú atiendes al alumnado en función de hasta dónde son capaces de llegar. ¿Qué haces con quien no es posible que haga lo mismo que el resto? Pues hacemos unas actividades adaptadas, pero que sean lo más semejantes posible, intentamos no etiquetar, que es de lo que cuando damos actividades de refuerzo y ampliación y están integradas dentro de lo que hace la mayoría de la clase, aunque unos sean capaces y otros no, pues eso significa algo muy importante, y es que todo el mundo ve lo mismo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo adaptaría a alguien que no sabe resolver problemas porque no entiende los enunciados? Pues a lo mejor pondría una anotación, algo, o lo separaría para que el problema no fuera tan largo, o a lo mejor daría a elegir entre posibles, pues eso, ¿cómo podría yo elegir cuál es el planteamiento adecuado? Dar a elegir sin que lo tenga que sacar por sí mismo o por sí misma. Todo eso
sería fomento de la expresión oral y escrita. En nuestra materia, por ejemplo, es eso, la resolución de problemas está dando muchísima dificultad porque no entienden los enunciados. Entonces, tendremos que hacer algo también desde nuestra materia, pararnos a leer, explicar, enseñar a subrayar, pues no sé, 1000 cosas. Luego hay algunas cosas más generales, porque ¿qué podemos hacer? Pues podemos ver de todo. Si nuestra asignatura, por ejemplo, es científico-tecnológica, más científico o más tecnológica, pues evidentemente habrá que también ver artículos científicos, cómo son. Será diferente, artículos científicos o artículos de divulgación científica, algunos ensayos, diferentes aspectos. La lectura también puede ser una lectura en grupo, por fases, se va leyendo un libro a lo mejor en clase que sale cada persona a leer un fragmento, todos los días un poquito, pues eso se puede hacer. Se pueden ver otras cosas como cuentos, cómics, etc. O sea, lo importante es darle importancia especialmente. Según vamos avanzando en la ESO, cada vez menos, pero en primero y en segundo de la ESO tiene muchísima importancia, y en tercero algo, todas las actividades que hagamos relacionadas con el fomento de la lectura. Bueno, pues pueden ser lecturas de libros obligatorias o voluntarias, hora de lectura, lectura en cadena, artículos, webs, todo esto que he comentado anteriormente. De las TICs, pues bueno, hay que ver desde un punto de vista crítico el uso de las nuevas tecnologías y relacionarlo con los adolescentes. O sea, hay que aprender a utilizar determinadas tecnologías de la información y comunicación, y por otro lado también hay que utilizarlas para crear. O sea, no solo utilizarlas por el hecho de aprender, sino a crear material, por ejemplo, audiovisual, que es el siguiente elemento transversal que podría ir integrado. Deben aprender a utilizarlas y deben aprender a ser capaces de hacer cosas con ellas, que es algo competencial. ¿Y qué podemos hacer en nuestra materia? Aparte del uso responsable y bueno, pues el uso de las TIC, pues lo que hay que hacer es diferentes situaciones de aprendizaje en las que vayan utilizando TICs para realizar pues algunas cosas. Se me ocurre pues que una hoja de cálculo puede ser muy interesante para elaborar las diferentes unidades didácticas de la programación, pero que no tiene por qué ser lo único. Yo buscaría todos los simuladores posibles de situaciones de aprendizaje que pudieran hacerse a través de emuladores. Evidentemente, no siempre podemos salir al patio a hacer alguna cosa, no siempre se puede ir al laboratorio, no siempre disponemos de tiempo para un laboratorio hacer una experiencia que el prepararla, organizarla y tal puede llevar una hora entera, frente a un emulador que lo simula y se ve. Entonces eso a lo mejor transversalmente podría servir para recrear situaciones de aprendizaje y bueno, pues en un momento dado hacerlo. Incluso esos emuladores a veces hasta pues hay grabaciones en vídeo de cómo se pueden aprender a utilizarlo, o sea que eso podría formar parte también de una clase, una aula invertida, es decir, ven el vídeo de cómo se utiliza el emulador y luego al día siguiente se utiliza. Cosas de ese estilo, o lo utilizan en casa y ven los resultados. Emuladores de calculadoras también hay, o sea, hay un montón de posibilidades en este aspecto. Hay que investigar, preguntar también al instituto que está empleando la gente y demás. Por otro lado, hay diferentes plataformas, hay que mirar, evidentemente, en nuestra comunidad autónoma. Esto es una cosa curiosa porque también es otra de las preguntas que me hacen. Dicen, no, es que en el centro educativo en el que estoy referenciando, pues hay algunas plataformas que están autorizadas por la propia administración, pero no en la plataforma oficial. Pues en un caso así, yo intentaría, y más que nada, si sobre todo son oposiciones no eliminatorias, si es una única unidad, plantear lo que se pudiera hacer de las dos formas. Siempre que sea posible con la plataforma oficial, porque la plataforma oficial es la que por escrito la comunidad autónoma nos garantiza que hay una protección de datos y que si por el motivo que sea esos datos van a terceros, se responsabiliza la propia comunidad autónoma. Pero también dice, si no empleáis esta plataforma, os responsabilizáis vosotros y vosotras como docentes. Entonces, eso hay que tener algo de cuidado. Entonces hay que investigar, bueno, pues en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, sería Aules,
en Andalucía hay Moodle, en Madrid es Educa Madrid, pues se trata de mirar esas plataformas, porque también el hecho de meterse, por ejemplo, en una plataforma a ver el material que hay, incluso también hay emuladores que se pueden hacer correr en esas plataformas, el hacer una actividad, el resolver un cuestionario que también se puede plantear y el ver qué calificación llevo a lo largo de todo el curso, porque se puede integrar también la calificación de los exámenes. Muchas veces cuando les revisa la libreta quieren saber la nota, pues métete en Moodle, que ahí tienes las notas de todo y les va saliendo la media que van teniendo. Entonces, bueno, pues eso también sirve mucho de autoevaluación. Dime. OneDrive no sería una opción, ¿no? OneDrive sí, en la Comunidad Valenciana sí. Si es con EduGVA, sí. Claro, o sea que tú compartieres un archivo de OneDrive con ellos. Sí, lo que pasa es que hay que tener cuidado con el uso. Vamos a ver, por ejemplo, el OneDrive. El OneDrive me podría servir para comunicarme a través de correos EduGVA con el alumnado, por ejemplo, para dar una calificación. Es decir, pero solo con ese alumno o con esa alumna. Has suspendido el examen, te aviso que tienes que hacer la recuperación, ve estudiando este fin de semana. Perfecto. Ahora, lo que no valdría sería mandar a todo el grupo un PDF con las calificaciones de todo el mundo. Eso no valdría, porque, claro, o sea, me garantizan entre dos personas esa comunicación, pero sí que podría, por ese correo, enviar, por ejemplo, material de estudio. Este material es para trabajar... Si, por ejemplo, creas un archivo de calificación de cada alumno y ese lo compartir con ese alumno, pero solo con ese alumno. Y cada sí, uno... de la misma forma que lo hace Aules. Aules, sí, por ejemplo... Aules no me deja poner una tabla que vaya yo modificando así. Vale, pues entonces sería... poniendo para cada alumno, que solo pueda ver la... Entonces tendría que ser cada alumno recibir su calificación. 20 alumnos, 20 tablas y cada uno que solo pueda ver su tabla. Sí, sí. Sí, yo he habido cosas que he visto como padre que he dicho, madre mía, yo he visto en Aules una imagen con las calificaciones de todo el mundo. Eso no es protección de datos, porque yo me descargo la imagen y la envío. A ver, no es... El peligro es que eso sistematizado pues se lleva a terceros y luego esos datos se venden y si identifican a la persona con los datos pues tenemos un problema, porque luego en una entrevista de trabajo dentro de 10 años te pueden salir los trapos sucios de por qué suspendiste esta o qué problema tuviste con aspectos de convivencia en el instituto, y eso no tiene por qué salir, claro. Eso, ese es el riesgo de la protección de datos, los datos especialmente sensibles, o si has estado tomando esta medicación, o si tienes tantas faltas justificadas por enfermedad. Tú imagínate que ese dato fuera una empresa que te va a contratar, pues sería un problema, o un seguro que vas a contratar contigo y te ves ahí un incremento del 10% y no sabes por qué. Eso no puede ser. Entonces, bueno, pues esa es un poco la idea. Hay que tener cuidado con el uso del móvil, especialmente en cursos bajos. Es mucho mejor utilizar las tablets del centro, por ejemplo, si hay un carrito de tablets, se usan las tablets y fenomenal, mucho mejor que el móvil, especialmente en primero y en segundo de la ESO. Ya a partir de tercero se puede empezar a hablar, a lo mejor en algunos casos, que no todo el mundo hace uso responsable, porque además se están detectando cada vez más consumo adictivo del teléfono móvil, o sea, es una cosa que tiene su riesgo, entonces pues hay que tener cuidado con eso. Pero siempre lo que he dicho antes, la alfabetización digital crítica, que hace referencia al uso responsable y también la elección correcta de los contenidos. Es decir, si tú haces una búsqueda, tienes que ser capaz de encontrar la información correcta y la más relevante. Porque bueno, puede haber información que no sea falsa, pero no tenga mucha relevancia, a lo mejor desde un punto de vista científico. Entonces eso es lo importante de esa alfabetización digital crítica, que va más allá del simple uso de las nuevas tecnologías. Bien, la comunicación audiovisual, pues bueno, aquí hay varias formas, está desde utilizar material que podamos encontrar en distintas plataformas, hacer material propio, que evidentemente, vamos a ver, si estamos en unas oposiciones
eliminatorias en las que tienes que sacar una bola de unidades didácticas, pues es mucho pedir tener material propio para todas las unidades. Pero a lo mejor sí que hay cosas a las que se puede llegar. Por ejemplo, el vídeo de actividad de inicio, pues sí que podrías tener uno de cada unidad didáctica o uno de cada bloque. A lo mejor hasta ahí sí que se puede llegar. También depende un poco de cómo vayas organizándote en años, a lo largo de los años. A lo mejor ya tienes un montón de material y es simplemente reorganizarlo y decir, bueno, vamos a ver todo lo que tengo de segundo de la ESO. Pues este año hice esto, este año hice esto otro, este año tal, pues me quedan 3 vídeos para hacer de introducción de todas las unidades didácticas, pues merece la pena hacerlo. Entonces esa es un poco la idea, dependiendo del tipo de oposición y del material que ya tenga, pues puede ir llegando más lejos. Una aula invertida supondría tener todas las sesiones previas con un vídeo de 10 minutos. Puede ser nuestro o puede ser de otra persona, sería una idea, ¿no? También puede ser luego que elaboren materiales, o sea, más allá del simplemente hecho de verlos, puede ser elaborarlos y también se pueden hacer en el aula, pero mucho cuidado con las imágenes de menores, eso hay que tener mucho cuidado. De hecho, por ejemplo, yo recuerdo en la pandemia que había actividades en las que había que hacer cosas, lo digo por mi hija, y les permitían que se vieran las manos, que explicaran, pero nunca la cara, porque eso puede generar problemas, ¿eh? Esas cosas siempre hay que ponerse en el peor de los casos y imagínate una imagen que circule por ahí, que luego retoque y tal, pues puede ser un problema. Luego también hay que tener en cuenta el contenido y la distribución por edades. Esto hay que tener cuidado porque no todas las edades admiten todos los contenidos, entonces hay que seleccionarlo bien. Y bueno, pues también hay que intentar ser innovadores y utilizar material de los últimos años que haga referencia a situaciones o películas o lo que sea, siempre que se puedan utilizar por derechos de autor también, que hagan referencia a temáticas actuales. Y bueno, pues la idea es eso, que se integren situaciones de aprendizaje de la forma más o menos natural, atendiendo a la comunicación audiovisual. Y bueno, pues una forma también de lograr que vayan teniendo un aprendizaje que sea competitivo con la gran cantidad de información que están recibiendo, porque al final tenemos una competencia desleal con toda la información que reciben todos los días y estamos llegando a unos límites, pues yo qué sé, por ejemplo lo del TikTok es inmediatez absoluta y ya es que no es que vayamos, yo digo que vamos a peor, porque antes se habían acostumbrado al formato de una época que los vídeos de YouTube que monetizaban eran los de 10 minutos o más, entonces como que se habían acostumbrado al formato 10-15 minutos de vídeo. Ya empezamos a aburrir con vídeos de 15 minutos porque están acostumbrados a pasar. Entonces, claro, es una competencia bastante importante la que tenemos con toda esa comunicación que reciben a lo largo de 24 horas al día, pues evidentemente no nos tenemos que poner a la misma altura, pero sí que es verdad que podemos facilitar a través de elementos transversales como este, pues que adquieran también algunos conocimientos, algunos saberes básicos a través de algo que les resulte familiar, que eso también es importante. Bueno, el emprendimiento que tiene que ver con el tomar iniciativas, pero tiene un enfoque un poquito, digamos, de productividad también, pues es algo que podemos también incluir en nuestras materias. A veces, dependiendo de los niveles, pues tiene más o menos enfoque. Una de las cosas que están más olvidadas en el temario oficial y que se puede ver transversalmente es, por ejemplo, las finanzas personales y, bueno, pues un montón de documentación o de material que haga referencia a pues, situaciones que se pueden dar al pedir un préstamo, al endeudarse, al utilizar una tarjeta de crédito, productos bancarios, básicamente, o ofertas que a lo mejor nos pueden hacer que sean engañosas. Todo eso
podría entrar dentro de un tipo de problemas, de actividades que serían muy interesantes, el tomar una iniciativa, y ahí requeriría pues eso, que fueran problemas abiertos, que hubiera que tomar una decisión inicialmente y a partir de ahí ya llegar a unas finalidades. Entonces los problemas abiertos sí que sería aconsejable de alguna forma verlos en algún momento. Muchas veces hay que decidir, y se podría decidir a priori, la cantidad que voy a coger de tal producto, o se podría escoger a priori la cantidad de producto que quiero obtener y por lo tanto, relacionado con el emprendimiento, cuánto dinero voy a gastar. En fin, son decisiones que podrían llevar detrás un emprendimiento, en un problema que iría más allá del típico, que es a lo mejor ver al final cuánto producto has obtenido de algo, no sé cuántos gramos, cuántos kilos, pues los kilos si tienen un precio y si antes de obtener el resultado hay que decidir cuánta cantidad he hecho de cada producto, pues también puede ser interesante, ¿no? Hay que hacer una paella por una familia, pues a ver cuánto hay que echar, ¿no? Eso puede ser interesante y luego dependiendo de lo que eche ir al coste final y luego se pueden hacer unas estimaciones de si la paella al final es para 6, es para 4, es para 10, pues podría ser un problema muy interesante, ¿no? Pues nada, más cosas que están relacionadas con el emprendimiento, una búsqueda, pero una búsqueda efectiva, crítica, en la que es una situación que se da en la vida real, ¿no? Es decir, tenemos un montón de información en internet, pero hay que elegir la adecuada y la que sea válida para lo que vamos a realizar, es decir, por un lado tiene que ser una información que sea útil y por otro lado tiene que ser una información veraz, entonces eso es importante. También se puede limitar, o sea, el que un problema sea demasiado abierto también tiene mucho peligro, o sea, es decir, buscar en internet tal, pues a saber si van a dar con algo relevante o no, o en la búsqueda de Google, cuál les puede dar. Entonces a lo mejor podemos dar 5 páginas web que dan una información y a lo mejor de esas 5, 2 tienen información relevante pero complementaria, igual hay otra que tiene la información de las otras 2 ella sola, y a lo mejor hay 2 que o directamente no sirven de nada o son noticias engañosas, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos facilitar varias páginas web y que elijan, que decidan y que además comenten por qué esta la han elegido y esta no. Y bueno, problemas del mundo real, pues ahora vivimos en un debate muy actual de ya lo de gasolina, diésel, híbrido se ha quedado muy anticuado, eléctrico, fuentes de energía, entonces estamos en una situación en la que se podrían plantear problemas del mundo real relacionados con esas fuentes de energía que ahora mismo estamos en una situación de crisis que ya veremos a ver cómo acaba. Porque, bueno, pues igual la decisión de qué coche voy a utilizar este año sería diferente a la que hubiera salido en un problema del año pasado. Y cambiando el precio del combustible, pues puede cambiar la decisión, claro. Pues eso podría ser otro problema. Bien, al final, pues es eso, con un pequeño texto podemos comentar algo de inicio relacionado con ese emprendimiento, pues o puede ser un enunciado de ese proyecto, lo que sea, algo relacionado con su vida real. Recordar que la relación con otras materias también es transversalidad, pero mucho cuidado porque tampoco es cuestión de coger y hacer actividades de otras materias, simplemente es enriquecer desde nuestra materia con situaciones de aprendizaje que involucren alguna más. Esto es importantísimo y deberíamos hacerlo en todas las asignaturas y eso haría pues, que al final los conocimientos estuvieran muchísimo más integrados. Bueno, otra opción es actividades con moraleja, que incluso pueden ser actividades que el resultado a priori parezca incorrecto y luego pues tenga su motivo, tenga su porqué. De hecho, bueno, pues ha habido muchos avances en la ciencia que se han producido por un error inicial. Entonces, de esa interpretación del error, pues al final se ha obtenido un resultado adecuado. Sí, por ejemplo, los plásticos conductores vino de un error
dígito, que metieron más cantidad de la que correspondía, le salió un plástico con color metálico y encima conducía, o sea, no conducía mucho porque era un plástico, pero conducía más que un plástico normal, entonces bueno, pues eso ha tenido utilidades. Entonces de un error puede surgir, entonces fíjate que sería muy interesante, sería una lectura muy interesante ver cuál ha sido el error, ¿no? Es decir, bueno, ¿y por qué se ha producido ese error? Y a lo mejor ha sido una potencia de 10 mal calculada, pues esos errores que se cometen muchas veces, el 10 que es 10 elevado a 1, que muchas veces lo interpretan como un 10 elevado a 0 o vete a saber qué al hacer el producto de potencia, pues eso puede ser una fuente de error que luego pues genere algo. Pues eso puede ser la moraleja, actividades con moraleja, o que sale mal porque los datos del punto de partida son incorrectos, el resultado sale mal y encontrar dónde está el error, pues eso también podría ser algo interesante y luego ponerlo correctamente. Bueno, y luego dependiendo de las asignaturas, de los niveles, pues hay una serie de valores como ecología, consumo responsable, que podrían ser bastante interesantes, o sociales, como puede ser tolerancia o solidaridad, individuales, hábitos como el sueño, alimentación, deporte. Normalmente de estos tres es raro que en un grupo haya alguien que los tres vayan bien. Puede haber, o sea, puede haber 2 o 3 en una aula de 30 que tengan los 3 saludables, pero la mayoría del sueño no están durmiendo lo que les corresponde, la alimentación se están alimentando en algún momento del día mal, si no en todos, y el deporte, la vida es bastante sedentaria la que llevan. Lo normal yo creo que, bueno, pues alimentación, deporte, más o menos, si no es uno es otro, pueden tenerlo bien, la mayoría de la clase, y el sueño es terrible. El que tenga hijos o hijas sabe perfectamente que en edad adolescente no hay que los meta a dormir. Hay que los meta a dormir y... Pero tampoco dormíamos nosotros. ¿Qué? Que tampoco dormíamos bueno, nosotros. Sí, ¿no? Y bueno, creía que ibas a decir que tampoco duermen las familias. También es verdad. Tú vas por la calle de noche un día de diario y ves todas las luces encendidas. Dice la gente que hace. Pero cuando tú eres adolescente tampoco dormías. Sí, y además hay una lógica en eso, ¿no? Que los horarios son diferentes y de la evolución biológica, pero claro, lo ideal sería que tú te fueras a acostar y luego te despertarás cuando tu cuerpo te lo pida, pero es que al día siguiente hay que madrugar. También está el debate de, pues mira, podría ser también otra cosa, un aspecto a debatir, ¿no? El horario de verano, horario de invierno, que también podría ser algo interesante, ¿no? Cómo afecta y demás, porque a lo mejor no es el mejor horario para que la gente se vaya a dormir a una hora normal. Todas esas cosas pues son interesantes y se pueden comentar, ¿eh? Cuidado, una cosa que sí que hay que decir es de la alimentación, hay que tener cuidado porque también hay trastornos en esas edades, entonces tampoco se trata de medir las calorías hasta un punto de vista demasiado excesivo, porque puede haber quien perciba esa información como voy a comer menos aún de lo que estoy comiendo y podemos llegar a casos de anorexia o bulimia. Cuidado con eso también. O sea, yo en la alimentación pues a lo mejor iría más a lo que es una alimentación saludable, en qué productos son saludables, pues el principio básico de que cuanto más se parezca el producto a la naturaleza y menos elaborado esté, más saludable es, y no entraría demasiado en cálculo de calorías porque eso tiene su riesgo, y es que al final, pues mira, me estaba tomando un trocito de pan, ahora me voy a tomar medio, y eso tiene su peligro también en estas edades. Pero bueno, son cosas con las que hay que tener cuidado. Pues se puede elegir un texto, 2 o 3 párrafos, y a través de ese texto pues se pueden hacer diferentes actividades. También quien tenga dominio de diferentes plataformas, hay algunas plataformas que tú puedes poner un vídeo de YouTube, que el vídeo no es tuyo, pero sí que te va parando en momentos del vídeo y tú puedes hacer preguntas. Entonces el vídeo, hasta que no respondes, no te dice si es correcto o no, o te lo dice al final, pero no avanza el vídeo de YouTube. Entonces tú puedes crear tus propios cuestionarios sobre vídeos que no son tuyos, pero eso ya de cara a un tribunal sería una elaboración propia. Entonces, pues un problema relacionado con otras materias, con emprendimiento, con fomento de la lectura, con lo que sea,
podría verse un vídeo e irlo respondiendo. Son diferentes cosas que se pueden hacer. En la extensión de la unidad didáctica, pues unas 3 caras, o sea, la extensión de la programación 3 caras y en el guión pues una cara máxima. Y el tiempo pues un minuto y medio máximo. Todo esto ya se verá concretamente cuando defendáis exactamente cuánto sería. Y bueno, pues los elementos transversales, en caso de que la convocatoria de alguna forma u otra dejara ver que son unos elementos curriculares que se van a tener en cuenta, que van a estar en las rúbricas de las unidades didácticas y tal, pues deberían estar o no en las tablas. Esto hay que verlo, porque es uno de los elementos curriculares que es como que va decayendo, que no está ahora mismo en su mejor momento como a lo mejor en oposiciones anteriores. Entonces esto hay que echar un vistazo a ver las convocatorias, qué es lo que nos dicen. Y bueno, yo creo que nos vamos a quedar aquí porque precisamente de unidades didácticas, este año como lo hemos visto al revés, hemos empezado por la unidad y luego la programación, pues ya luego en el vídeo desde casa os mando el final del vídeo y nada, pues deciros que lleváis mucho adelanto, o sea, porque al final la superunidad didáctica en unas oposiciones eliminatorias sería la unidad de ejemplo, la mejor unidad que llevo, que me sirve de ejemplo para estructurar todas las demás. Es una de las cosas que cuando he preparado para oposiciones clásicas de las de toda la vida, el objetivo era la defensa de la programación, sabérsela perfecta, porque es media hora que vas a pasar por ahí seguro si vas camino de la plaza, y luego sí que iba avanzando los meses, enero, febrero, la gente no avanza, y sí que pedía a la gente exposiciones de al menos una unidad. Parece poco, pero ya por lo menos vas estructurando, ya tienes una unidad clara, cómo sale, cómo está bien, cómo reparto los tiempos, y luego se trata de ir cogiendo otras e irlas adaptando a esa unidad que es una unidad de ejemplo. Pues nada, lo dejamos aquí. ¿Alguna duda?